¿Qué significa soñar con la Navidad? Cuando sueñas con la Navidad, tu mente no está simplemente reproduciendo escenas conocidas de escenas familiares o decoraciones luminosas. En realidad, está recurriendo a un símbolo cargado de memoria emocional, una especie de archivo interno donde se almacenan experiencias de afecto, pérdidas, expectativas y momentos de balance personal. Estos sueños suelen aparecer en etapas en las que estás revisando tu propio recorrido vital, preguntándote qué has construido, qué has dejado atrás y qué vínculos siguen teniendo un peso real en tu vida cotidiana. No es un sueño superficial ni casual, tiene una densidad emocional que lo vuelve especialmente significativo. Muchas veces, la aparición de la Navidad en los sueños coincide con momentos de transición. Puede tratarse del cierre de una etapa personal, de un cambio importante o incluso de una pausa forzada en la que te ves obligado a mirar hacia adentro. El calendario no tiene demasiada importancia aquí. No tiene que ser diciembre para que el inconsciente convoque estas imágenes. De hecho, cuando la Navidad aparece fuera de su contexto temporal habitual, suele hacerlo con más fuerza simbólica. Soñar con villancicos, mesas servidas o calles iluminadas en pleno julio habla de una necesidad interna que no está siendo atendida en el presente. La Navidad, dentro del mundo onírico, funciona como una escena completa, casi teatral, donde se ponen en juego tus emociones más profundas. Es un espacio simbólico donde se proyectan tus deseos de unión, tus recuerdos de momentos compartidos y también tus decepciones. A veces representa el deseo de volver a un estado emocional más simple, más protegido, asociado a la infancia y a la sensación de pertenencia. Otras veces aparece como un recordatorio incómodo de aquello que ya no está, de personas ausentes o de vínculos que se han enfriado con el tiempo. He visto cómo este tipo de sueño emerge con especial intensidad en personas que atraviesan periodos de aislamiento emocional. En esos casos, la mente parece crear una escena compensatoria, una reunión simbólica que intenta restaurar, aunque sea de forma imaginaria, la cercanía que falta en la vida despierta. No es una fantasía vacía, sino una señal clara de que algo esencial necesita atención, el contacto humano, el afecto sincero, la sensación de ser visto y reconocido. El simbolismo de la Navidad en los sueños. El simbolismo de la Navidad en los sueños es amplio y profundamente personal. Aunque existe un imaginario colectivo asociado a estas fechas, cada persona lo reinterpreta desde su propia historia, sus vivencias familiares y sus emociones más arraigadas. Para muchos, la Navidad evoca reencuentros, gestos de generosidad y momentos de pausa en medio del ritmo acelerado del año. En el plano simbólico, estos elementos se transforman en representaciones de renovación, de balance interno y de la necesidad de reconciliar distintas partes de uno mismo. Más allá de lo religioso, la Navidad encarna ideas universales que atraviesan culturas y épocas. La luz que aparece en medio de la oscuridad, por ejemplo, no solo remite a decoraciones festivas, sino a la esperanza que surge cuando todo parece estancado. En los sueños, esta luz suele señalar un deseo de claridad emocional, de comprender mejor lo que estás sintiendo o de encontrar un sentido a experiencias recientes que aún no has logrado integrar del todo. Hay un patrón que se repite con frecuencia: la Navidad soñada rara vez es indiferente. O se presenta como una escena viva, cálida, llena de colores y movimiento, o adopta un tono apagado, silencioso, incluso triste. Esta polaridad refleja cómo te estás relacionando con la idea de pertenencia. Una Navidad luminosa suele aparecer cuando existe una conexión emocional activa, aunque sea anhelada. En cambio, una Navidad fría o vacía puede estar señalando sentimientos de exclusión, de distancia afectiva o de desconexión con tu entorno. Los detalles visuales del sueño aportan capas adicionales de significado. Un árbol firme y bien adornado puede hablar de raíces familiares sólidas o del deseo de estabilidad emocional. Las luces, encendidas o apagadas, suelen relacionarse con la esperanza y la claridad interior, con la forma en que percibes tu propio futuro inmediato. Los regalos, por su parte, no se limitan a la idea de objetos materiales, representan intercambios emocionales, expectativas mutuas y, en algunos casos, cuentas pendientes que aún no han sido saldadas a nivel afectivo. Todo este conjunto de símbolos se entrelaza en una narrativa interna que tu inconsciente construye con cuidado. No lo hace para confundirte, sino para ofrecerte una imagen condensada de cómo te estás vinculando con los demás y contigo mismo. Soñar con la Navidad es, en el fondo, una forma de mirarte desde adentro, de observar qué lugar ocupan el afecto, la memoria y la esperanza en tu vida actual. Aspectos positivos de soñar con la Navidad. Cuando el sueño se presenta con una atmósfera luminosa y acogedora, suele ser una señal de equilibrio interno y de armonía emocional. Soñar con una Navidad alegre no surge de la nada, normalmente aparece cuando,
aún sin darte cuenta del todo, te sientes en paz con lo que estás viviendo. Es la manifestación onírica de un momento donde las piezas encajan, donde el esfuerzo invertido empieza a tener sentido y donde existe una coherencia entre lo que haces, lo que sientes y lo que deseas. La mente, al elegir la Navidad como escenario, está resaltando ese clima de satisfacción silenciosa que no siempre se expresa durante el día. Este tipo de sueños también suele acompañar etapas de gratitud profunda. No se trata solo de felicidad superficial, sino de una valoración sincera de lo que se ha construido con el tiempo. Las relaciones estables, los vínculos que se sienten auténticos y la sensación de haber llegado a un punto seguro aparecen representados en mesas llenas, abrazos largos y espacios cálidos. En ese contexto, la Navidad funciona como un lenguaje simbólico que traduce bienestar emocional en imágenes reconocibles y cargadas de significado. En muchos casos, estos sueños emergen tras procesos de sanación. Cuando una herida antigua empieza a cerrar o cuando un conflicto interno deja de doler con la misma intensidad, el inconsciente lo celebra a su manera. La Navidad soñada se convierte entonces en una especie de ritual íntimo, una fiesta privada donde se honra el crecimiento personal. Personas que han atravesado distanciamientos familiares, discusiones prolongadas o culpas arrastradas durante años suelen relatar sueños navideños especialmente armónicos justo después de haber alcanzado una reconciliación sincera o una aceptación profunda de lo ocurrido. La sensación de plenitud es otro elemento central. Si el sueño está poblado de comida abundante, risas compartidas y gestos de cariño, el mensaje no apunta necesariamente a la riqueza material. Habla, más bien, de una abundancia emocional que se experimenta como seguridad y pertenencia. Es la riqueza que nace de sentirse acompañado, valorado y reconocido dentro de un grupo, incluso si ese grupo es pequeño. El inconsciente utiliza estas escenas para reforzar la idea de que existe un sostén afectivo real, algo firme a lo que aferrarse en medio de las incertidumbres cotidianas. Aspectos negativos de soñar con la Navidad. Cuando la Navidad aparece en los sueños envuelta en una atmósfera incómoda o triste, el mensaje suele ser más delicado, pero no menos importante. Estas imágenes surgen cuando hay tensiones emocionales que no han encontrado una salida consciente. Una Navidad vacía, silenciosa o vivida en soledad suele reflejar una desconexión profunda, no solo con los demás, sino también con partes esenciales de uno mismo. No es raro que estos sueños aparezcan en personas que, aún rodeadas de gente en la vida diaria, se sienten emocionalmente aisladas. Las celebraciones forzadas dentro del sueño tienen un peso simbólico particular. Son escenas donde todo parece correcto en la superficie, pero algo se siente falso, incómodo, fuera de lugar. Este tipo de Navidad onírica suele representar la carga de cumplir expectativas ajenas, de sostener roles que ya no encajan o de mantener apariencias que agotan. El inconsciente utiliza estas imágenes para señalar el desgaste emocional que produce vivir desde la obligación y no desde el deseo genuino. Las expectativas rotas también encuentran su expresión en estos sueños. Mesas incompletas, regalos que no se abren o decoraciones apagadas son formas simbólicas de mostrar desilusión afectiva. No se trata de caprichos ni de reclamos superficiales, sino de la percepción interna de que algo importante no fue correspondido. Dar más de lo que se recibe, esperar un gesto que nunca llegó o sentir que el esfuerzo emocional no tiene eco puede tomar forma en estas escenas cargadas de vacío. En contextos de duelo, la Navidad triste en sueños adquiere una profundidad aún mayor. Aquí el duelo no se limita a la pérdida física de alguien, sino que abarca despedidas más silenciosas y difíciles de nombrar. El final de una relación significativa, la distancia con la familia o cambios abruptos que rompen la sensación de hogar dejan huellas que el inconsciente intenta procesar durante el sueño. La Navidad, al ser un símbolo de unión y pertenencia, se transforma en el escenario ideal para expresar esa melancolía persistente. Es una forma de darle imagen y espacio a un dolor que, durante el día, suele permanecer escondido o minimizado. Interpretaciones de los sueños con la Navidad. Interpretar un sueño relacionado con la Navidad implica un ejercicio de observación interna mucho más fino de lo que suele creerse. No basta con recordar que había luces, regalos o una mesa servida, lo esencial está en cómo se desarrollaba la escena y qué sensaciones la acompañaban. Dos personas pueden soñar con una misma imagen navideña y, aún así, el significado ser completamente distinto, incluso opuesto. Esto ocurre porque el sueño no habla en un idioma universal, sino en un lenguaje íntimo construido a partir de la experiencia personal, los recuerdos acumulados y el estado emocional actual. La interpretación no funciona como una receta fija ni como un manual cerrado.
Lo que realmente orienta el sentido del sueño es el conjunto de emociones que quedaron al despertar, esa impresión persistente que a veces acompaña durante todo el día. La alegría, la incomodidad, la nostalgia o la ansiedad actúan como pistas fundamentales. También es importante prestar atención a lo que estaba presente y a lo que brillaba por su ausencia, ya que el inconsciente suele expresarse tanto por lo que muestra como por lo que decide omitir. En ese equilibrio entre presencia y vacío se revela gran parte del mensaje oculto del sueño. Interpretación según el contexto del sueño navideño. El contexto es el escenario donde el símbolo cobra vida y, sin él, la interpretación queda incompleta. No es lo mismo participar activamente en una celebración que permanecer como observador distante. Tampoco tiene el mismo peso soñar con un espacio cargado de recuerdos personales que con un lugar desconocido, frío o ajeno. Cada detalle del entorno modifica el sentido del sueño y lo orienta hacia una lectura emocional específica. Cuando en el sueño la persona aparece organizando la celebración, coordinando a otros o pendiente de que todo salga bien, suele reflejar una carga de responsabilidad que se extiende más allá del descanso nocturno. Esta imagen suele surgir en quienes sienten que llevan sobre sus hombros el equilibrio de su entorno, ya sea familiar, laboral o afectivo. El inconsciente, al recrear esa escena, está señalando una dinámica donde el control y la obligación ocupan un lugar central, a veces sin dejar espacio para el disfrute genuino. En contraste, los sueños donde la persona llega tarde, observa desde afuera o no logra integrarse a la celebración suelen estar teñidos de una sensación de desajuste. Estas escenas suelen aparecer en momentos donde existe la percepción de haber quedado al margen, de no encajar o de haber perdido una oportunidad importante. La imagen de mirar una Navidad desde la distancia funciona como metáfora de una desconexión emocional que duele, aunque no siempre se reconozca de forma consciente. El momento temporal dentro del sueño también aporta significado. Una Nochebuena cargada de apuro y nerviosismo suele relacionarse con presión interna, exigencias acumuladas y la sensación de que el tiempo no alcanza. En cambio, una Navidad que ya ha pasado, con restos de celebración y tareas de recogida, suele simbolizar el cierre de un proceso. Es la representación onírica de ese instante posterior a los grandes eventos de la vida, cuando llega la calma y aparece la necesidad de evaluar lo vivido y asimilar sus consecuencias. Interpretación según los elementos presentes. Los objetos que aparecen en un sueño navideño no están ahí por casualidad. Cada uno actúa como un símbolo que condensa emociones, recuerdos y vínculos profundos. El árbol de Navidad suele ocupar un lugar central en estas escenas, simbólicamente, se asocia con las raíces, la estructura familiar y el sentido de pertenencia. Un árbol firme, bien adornado y luminoso suele reflejar una base emocional estable, mientras que un árbol deteriorado, caído o incompleto puede señalar tensiones familiares, conflictos no resueltos o una sensación de fragilidad en los cimientos afectivos. Los regalos son elementos especialmente reveladores por la carga emocional que contienen. Un regalo cerrado que no puede abrirse suele representar aquello que se percibe como inaccesible, ya sean oportunidades, verdades ocultas o emociones que generan temor. Recibir regalos en abundancia suele vincularse con el sentimiento de ser apreciado y reconocido, mientras que la ausencia total de ellos suele expresar una vivencia de invisibilidad o falta de reciprocidad. Dar regalos, por su parte, adquiere matices más complejos cuando está acompañado de incomodidad o resentimiento, ya que en esos casos el sueño pone en evidencia intercambios afectivos desequilibrados y expectativas no expresadas. Las luces navideñas funcionan como un termómetro emocional dentro del sueño. Cuando brillan con intensidad y estabilidad, suelen reflejar claridad mental y una sensación de rumbo definido. En cambio, luces que parpadean, se apagan o se funden una tras otra suelen aparecer en periodos de duda, confusión o miedo al derrumbe emocional. En muchos relatos oníricos, estas luces que desaparecen lentamente coinciden con etapas de la vida donde la persona siente que pierde referencias importantes y necesita reconstruir su sentido de orientación interna. Interpretación según las personas que aparecen en el sueño. Las personas que se hacen presentes en un sueño navideño funcionan como reflejos directos de tu mundo afectivo actual. No aparecen al azar ni como simples recuerdos sueltos. Cada rostro, cada ausencia y cada gesto tiene un peso emocional específico. Cuando el sueño reúne a ciertas personas alrededor de una mesa, lo que se está poniendo en escena es una representación simbólica de cómo percibes hoy tus vínculos, qué lugar ocupa cada uno y qué emociones siguen activas en relación con ellos. La aparición de personas fallecidas suele tener una carga especialmente profunda. En estos sueños, la mente no busca negar la pérdida, sino encontrar una forma de integrar su recuerdo en el presente. Ver a un abuelo,
Una abuela o cualquier ser querido que ya no está compartiendo una escena navideña suele estar asociado a la nostalgia, pero también a una sensación de continuidad emocional. Es como si el inconsciente se negara a romper del todo ese lazo y lo mantuviera vivo en un espacio donde el tiempo no existe. En muchos casos, estos sueños aparecen en momentos de cambio o vulnerabilidad, cuando se necesita apoyo interno y el recuerdo de esa figura cumple una función de sostén emocional. Cuando en el sueño aparecen personas con las que existe un distanciamiento en la vida real, el mensaje suele ser más complejo. No siempre se trata de un deseo consciente de reconciliación, aunque a veces lo sea. En muchos casos, el sueño indica que aún quedan emociones sin resolver, palabras no dichas o heridas que siguen abiertas en algún nivel. El inconsciente utiliza la escena navideña como un territorio simbólico para procesar esos conflictos, permitiendo un encuentro que quizá no es posible o deseado en la realidad. De esta forma, la psique busca cerrar ciclos de manera interna, sin necesidad de que exista una acción externa inmediata. Las ausencias dentro del sueño son tan elocuentes como las presencias. Una Navidad soñada donde falta alguien importante suele señalar un vacío emocional que todavía duele. Puede tratarse de una pérdida reciente, de una distancia afectiva o incluso de un temor anticipado a una separación futura. La mente no solo trabaja con recuerdos pasados, sino también con miedos y proyecciones. Esa silla vacía, ese lugar que nadie ocupa, se convierte en un símbolo silencioso de algo que no está resuelto y que sigue reclamando atención emocional. Interpretación según las emociones experimentadas. Más allá de las imágenes y los personajes, la verdadera clave de interpretación está en la emoción que atraviesa el sueño. Las escenas pueden variar, pero lo que permanece como huella al despertar es el estado emocional que dejó. Esa sensación persistente, ya sea ligera o intensa, es la señal más clara de lo que el inconsciente está intentando comunicar. Dos sueños visualmente idénticos pueden tener significados opuestos dependiendo de cómo se vivieron desde dentro. Cuando la emoción dominante es la alegría, la calma o la calidez, el sueño suele reflejar una relación sana con los propios vínculos y con la idea de pertenencia. No implica que todo sea perfecto en la vida diaria, sino que existe una base emocional sólida sobre la cual apoyarse. En estos casos, la Navidad soñada funciona como un espejo de bienestar interno, una confirmación silenciosa de que, a nivel profundo, hay coherencia entre lo que se siente y lo que se vive. En cambio, cuando el sueño está teñido de tristeza, ansiedad o soledad, el mensaje apunta a una necesidad emocional insatisfecha. Puede tratarse de carencias afectivas, miedos no expresados o tensiones internas que no han encontrado una vía consciente de resolución. Resulta especialmente revelador cuando la emoción no coincide con la escena, como en esos sueños donde todo parece festivo pero por dentro se experimenta incomodidad o angustia. Esa disonancia suele señalar conflictos profundos relacionados con la intimidad, el compromiso emocional o experiencias pasadas que dejaron una marca difícil de reconocer a simple vista. Existen también sueños donde una melancolía suave se cuela en medio de una celebración aparentemente alegre. En estos casos, la emoción no siempre está ligada a una pérdida concreta, sino a algo más sutil. Muchas personas descubren que están elaborando duelos simbólicos, como el paso del tiempo, el fin de una etapa vital o la pérdida de una versión anterior de sí mismas. La Navidad, asociada a la infancia y a momentos de protección emocional, se convierte en el escenario ideal para que esa tristeza difusa tome forma. Las emociones que emergen en los sueños no buscan confundir, actúan como una brújula interna que señala con precisión qué aspectos del mundo emocional están pidiendo ser reconocidos y comprendidos. Análisis de los sueños con la Navidad desde otras perspectivas. No todas las personas se acercan al mundo de los sueños desde el mismo punto de partida, y eso influye profundamente en la forma en que se interpretan las imágenes que aparecen mientras dormimos. La Navidad, por ser un símbolo tan cargado de significados culturales, emocionales y personales, admite múltiples lecturas que no se excluyen entre sí. Hay quienes buscan respuestas en el terreno psicológico, otros encuentran sentido en lo espiritual, y muchos confían en interpretaciones heredadas de la tradición familiar o popular. Cada una de estas miradas aporta una capa distinta de comprensión, y lo interesante es que, al profundizar, suelen encontrarse más coincidencias de las que uno imaginaría. Este cruce de perspectivas revela que el sueño navideño no es un fenómeno simple ni unívoco. Se trata de una construcción compleja donde confluyen la historia personal, el contexto social y los procesos internos más profundos. Aunque cada enfoque utiliza un lenguaje distinto, todos intentan descifrar el mismo mensaje de fondo: cómo se está viviendo el vínculo con los demás, con las propias expectativas y con la idea de pertenencia. La Navidad, en este sentido,
actúa como un escenario simbólico donde se representan conflictos, deseos y necesidades que atraviesan a la persona más allá de una sola interpretación. Perspectiva psicológica. Desde el psicoanálisis clásico, la Navidad en los sueños suele leerse como un reflejo de las exigencias internas que se han ido incorporando a lo largo de la vida. En este marco, la celebración navideña encarna el peso de las normas sociales y familiares, aquellas ideas sobre cómo se supone que deben sentirse y comportarse las personas en determinadas fechas. Soñar con Navidad puede señalar una tensión interna entre los deseos genuinos y lo que se percibe como obligatorio para encajar y ser aceptado. La imagen de la mesa familiar, las sonrisas esperadas y los rituales repetidos año tras año pueden convertirse, en el sueño, en una representación de esa presión silenciosa. Desde esta mirada, la Navidad no siempre aparece como algo placentero. Puede manifestarse como un espacio donde se dramatizan culpas, frustraciones o sensaciones de insuficiencia. La obligación de mostrarse agradecido, feliz o generoso puede entrar en conflicto con emociones reales que no encuentran lugar durante la vigilia. El sueño se convierte entonces en un territorio donde esas contradicciones se expresan sin filtros, revelando el choque entre lo que se siente y lo que se cree que debería sentirse. La perspectiva junguiana aporta una lectura más simbólica y menos centrada en el conflicto normativo. Para Jung, la Navidad onírica se vincula con arquetipos profundamente arraigados en el inconsciente colectivo. La luz que irrumpe en la oscuridad, el nacimiento como promesa de algo nuevo y la reunión de personas diversas alrededor de un mismo centro remiten a procesos de transformación interna. En este enfoque, soñar con Navidad puede coincidir con etapas de cambio personal, momentos en los que distintas partes de la psique buscan integrarse para dar lugar a una versión más completa de uno mismo. Desde esta visión, la Navidad no es solo una fecha ni una tradición, sino un símbolo de renacimiento psicológico. El sueño puede indicar que algo dentro está gestándose, que una comprensión nueva o una forma distinta de habitar la propia identidad empieza a tomar forma. Las imágenes navideñas actúan como señales de ese movimiento interno, mostrando que el proceso de crecimiento no siempre es consciente ni lineal, pero sí profundamente significativo. La psicología moderna, con un enfoque más cognitivo y conductual, tiende a interpretar estos sueños como parte del procesamiento normal de recuerdos y emociones. Desde esta perspectiva, el cerebro utiliza la Navidad como un conjunto de estímulos cargados de significado emocional. Si las experiencias pasadas asociadas a estas fechas fueron difíciles, el sueño puede funcionar como una repetición que intenta reorganizar o resignificar esas vivencias. En cambio, si las Navidades estuvieron marcadas por afecto y seguridad, el sueño puede actuar como un refugio emocional al que la mente recurre en momentos de estrés. En este enfoque, no se busca un simbolismo oculto demasiado elaborado, sino entender el sueño como una extensión del trabajo emocional cotidiano. La Navidad aparece porque está profundamente grabada en la memoria afectiva, y el cerebro la utiliza como material narrativo para regular emociones, aliviar tensiones o reforzar sensaciones de bienestar. Así, independientemente del marco teórico, el sueño navideño sigue siendo una ventana privilegiada hacia el mundo interno, mostrando cómo el pasado, el presente y las expectativas futuras se entrelazan mientras dormimos. Creencias populares. La interpretación popular de los sueños vinculados a la Navidad se ha ido construyendo a lo largo de generaciones, transmitida de boca en boca y moldeada por la experiencia colectiva. Aunque cada cultura aporta matices propios, existen hilos comunes que se repiten con notable persistencia. En muchas tradiciones, soñar con una Navidad abundante, con mesas repletas y ambientes llenos de vida, se asocia directamente con la llegada de prosperidad material. No se trata únicamente de dinero, sino de una etapa donde las carencias parecen aliviarse y el esfuerzo previo comienza a rendir frutos visibles. Recibir regalos en sueños ocupa un lugar especial dentro de estas creencias. Popularmente, se interpreta como la antesala de buenas noticias, favores inesperados o apoyos que llegan en el momento justo. El regalo no siempre representa algo concreto, a menudo simboliza oportunidades, gestos de reconocimiento o soluciones que aparecen cuando menos se esperan. En contraste, una Navidad soñada con escasez, silencios incómodos o tristeza suele leerse como una advertencia. Desde esta mirada, el sueño estaría señalando posibles dificultades económicas, tensiones familiares o periodos de inestabilidad que requieren prudencia y preparación emocional. Existe también una creencia muy extendida que pone el foco en el momento del año en que ocurre el sueño. Soñar con Navidad fuera de temporada se considera un anuncio de cambios importantes. La imagen navideña, desligada del calendario real, actúa como un símbolo de cierre y apertura de ciclos.
Según la sabiduría popular, el inconsciente estaría anticipando una transformación que reordena la vida desde sus cimientos. En este contexto, el sueño se asocia a eventos que modifican la estructura cotidiana, como un matrimonio, una mudanza o la llegada de un nuevo integrante a la familia, situaciones que obligan a redefinir prioridades y roles. Dentro de estas creencias también ocupa un lugar especial la aparición de personas fallecidas durante una Navidad soñada. Para muchas tradiciones, no se trata simplemente de un recuerdo, sino de una visita real desde otro plano. Se cree que estas figuras llegan para transmitir tranquilidad, cuidado o protección. Más allá de la interpretación literal, estos sueños suelen dejar una sensación profunda de calma y consuelo. Esa paz posterior es vista como una confirmación de que el encuentro tuvo un propósito sanador, y por ello se les otorga un valor emocional y simbólico muy fuerte. Significado espiritual o religioso. Desde una perspectiva espiritual cristiana, la Navidad en los sueños adquiere un sentido ligado a la renovación interior. No aparece solo como una fecha festiva, sino como un recordatorio del mensaje central de amor, perdón y redención. Soñar con Navidad puede interpretarse como un llamado a reconectar con la fe, a revisar la relación con lo sagrado y a recuperar valores que quizá han quedado relegados por las preocupaciones diarias. En este marco, el sueño actúa como una invitación silenciosa a practicar la caridad, la compasión y la reconciliación con quienes han quedado al margen del corazón. En una lectura más amplia y menos ligada a un credo específico, la Navidad onírica se entiende como un símbolo del despertar espiritual. Representa el nacimiento de una nueva conciencia, un cambio interno que comienza de manera discreta pero profunda. La luz que se enciende en medio de la oscuridad es una imagen universal que atraviesa culturas y épocas. En los sueños, esta luz suele asociarse con la verdad que emerge, con una comprensión más clara de la propia vida o con la esperanza que persiste incluso cuando el entorno parece adverso. Algunas interpretaciones espirituales sostienen que estos sueños funcionan como mensajes de planos más elevados de conciencia. Cuando aparecen figuras luminosas, presencias protectoras o una sensación intensa de acompañamiento durante el sueño navideño, se interpreta como una señal de guía. Desde esta mirada, el sueño transmite la idea de que el camino personal no se recorre en soledad, aunque así pueda percibirse en ciertos momentos. La experiencia onírica se convierte entonces en una fuente de confianza y serenidad, reforzando la sensación de que los procesos vitales siguen un orden más amplio, incluso cuando no resulta evidente en la vida cotidiana. Sueños relacionados con la Navidad y sus significados. Al adentrarse en los sueños vinculados con la Navidad, comienzan a aparecer patrones que se repiten con frecuencia en las consultas. No se trata de imágenes aisladas ni caprichosas, sino de escenas que el inconsciente elige porque condensan emociones complejas en un lenguaje fácilmente reconocible. Cada tipo de sueño navideño tiene matices propios, pequeñas variaciones que cambian por completo su lectura, aunque el trasfondo personal sigue siendo el hilo conductor que da verdadero sentido a la experiencia. La Navidad, como escenario onírico, permite que la mente construya relatos completos donde se mezclan recuerdos, deseos y estados emocionales actuales. Estos sueños suelen aparecer en momentos de especial sensibilidad emocional, cuando algo importante está en juego o cuando la persona se encuentra revisando su rumbo vital, aunque no siempre lo haga de forma consciente. La mente utiliza la Navidad porque es un símbolo cargado de significados aprendidos desde la infancia, un espacio donde la alegría, la unión y también las frustraciones conviven sin filtros. Soñar con una Navidad feliz. Este es uno de los sueños navideños que más alivio produce al despertar. La imagen de una Navidad luminosa, llena de risas auténticas, abrazos cálidos y una sensación profunda de armonía suele reflejar un estado interno de bienestar o, al menos, la cercanía a él. Cuando todo en el sueño parece fluir sin esfuerzo y la escena transmite calma y alegría, el inconsciente está mostrando un equilibrio emocional que quizá no siempre se reconoce durante la vigilia. En ocasiones, este sueño no aparece porque la persona ya se encuentra en un momento pleno, sino porque necesita recordar esa sensación. Funciona como una memoria emocional anticipada, una referencia interna que señala que el bienestar no es una fantasía inalcanzable. La mente construye esa Navidad ideal como una guía silenciosa, marcando un rumbo posible cuando las dudas o el cansancio han nublado la percepción del presente. Es frecuente que este tipo de sueño surja antes de decisiones importantes, como si la psique ofreciera una imagen clara de hacia donde conviene dirigirse. También existe un componente de gratitud en estos sueños. Cuando la vida diaria empieza a ofrecer señales positivas, vínculos más sanos o logros personales que costaron tiempo y esfuerzo, el inconsciente responde celebrándolo.
La Navidad feliz se convierte en una especie de festejo íntimo, una forma simbólica de reconocer que algo se está haciendo bien. No es una celebración superficial, sino una confirmación emocional profunda que refuerza la sensación de merecimiento y satisfacción interna. Soñar con Navidad en familia. Cuando la familia ocupa el centro del sueño navideño, el tema que se activa es el de las raíces y la identidad. La familia, más allá de sus integrantes concretos, representa el origen, el primer espacio de pertenencia y el molde inicial de la vida emocional. Si en el sueño la reunión familiar es armónica y la persona se siente incluida, suele reflejar una relación pacífica con su propia historia. No implica ausencia de conflictos reales, sino una aceptación de lo vivido y una integración madura de luces y sombras. En cambio, cuando la Navidad familiar aparece atravesada por discusiones, silencios tensos o una sensación persistente de incomodidad, el sueño está señalando asuntos pendientes. Puede tratarse de expectativas que pesan demasiado, de roles impuestos o de la sensación de no encajar del todo. Estas escenas suelen ser especialmente intensas porque tocan una herida profunda, la del reconocimiento y la aceptación. El inconsciente utiliza la Navidad para amplificar esa emoción y hacerla visible. Existe una variante particular de este sueño donde la familia que aparece no coincide con la real. A veces es una versión idealizada, otras veces un grupo completamente distinto, construido desde cero. Este tipo de sueño suele revelar un deseo profundo de haber tenido una experiencia familiar diferente, más contenida o más comprensiva. Lejos de ser algo negativo, muchas veces cumple una función reparadora. La mente crea un espacio simbólico seguro donde se ensayan formas de vínculo que faltaron en la realidad, permitiendo que ciertas heridas encuentren alivio y comiencen a cicatrizar desde el plano emocional. Soñar con regalos de Navidad. Los regalos que aparecen en los sueños navideños poseen una riqueza simbólica particular porque condensan la idea del intercambio emocional. No se limitan a objetos materiales, sino que representan aquello que se da, se recibe o se espera recibir en el plano afectivo. Cuando en el sueño recibes regalos, suele reflejar una sensación interna de reconocimiento, de valoración personal o de apertura a aceptar lo bueno que la vida ofrece. En muchos casos, este tipo de sueño aparece cuando comienzas a reconocer tus propios méritos, incluso si en la vida cotidiana no siempre te permite celebrarlos. El contenido del regalo aporta matices importantes. Si el obsequio coincide con algo que deseas o necesitas, el sueño suele hablar de expectativas satisfechas, de un momento en el que lo que anhelas empieza a alinearse con lo que sucede. En cambio, un regalo que decepciona o resulta inútil suele reflejar desilusiones recientes, promesas incumplidas o la sensación de que alguien no estuvo a la altura de lo esperado. El inconsciente utiliza esta imagen para expresar emociones que quizá no se han verbalizado durante el día. Dar regalos en sueños abre otra dimensión interpretativa. Cuando el acto de dar se vive con alegría y ligereza, suele señalar una capacidad genuina de cuidado y generosidad. Habla de una disposición interna a compartir sin calcular, de un equilibrio sano entre lo que se entrega y lo que se recibe. Sin embargo, cuando dar regalos se siente como una carga, una obligación o genera resentimiento, el sueño está señalando un desequilibrio. Puede reflejar una dinámica en la que das más de lo que puedes sostener, esperas reconocimiento que no llega o te colocas constantemente en el rol de sostén emocional sin permitirte ser sostenido. Los regalos que no logran abrirse tienen una fuerza simbólica especial. Representan aquello que está disponible pero no se sabe cómo abordar, oportunidades que generan temor o aspectos de la vida que permanecen cerrados por inseguridad. En otros casos, simbolizan secretos o verdades que se intuyen pero que todavía no se está preparado para enfrentar. Los regalos perdidos, buscados con ansiedad dentro del sueño, suelen hablar de una sensación de pérdida más profunda. No siempre se trata de algo concreto, sino de la percepción de haber dejado atrás tiempo, posibilidades o partes valiosas de la propia identidad. Soñar con un árbol de Navidad. El árbol de Navidad es uno de los símbolos más poderosos dentro del imaginario onírico porque concentra la idea de estructura, raíces y crecimiento. Representa la base sobre la cual se construye la vida emocional, el vínculo con el origen y la forma en que se proyecta el desarrollo personal. Un árbol firme, bien adornado y en equilibrio suele indicar estabilidad interna, una relación relativamente sana con la historia familiar y una sensación de continuidad que da seguridad. Cuando el árbol aparece marchito, torcido o a punto de caer, el sueño está señalando fragilidad en los cimientos emocionales. Puede tratarse de conflictos no resueltos con la familia de origen, de una identidad que se siente inestable o de una etapa vital donde falta dirección.
Estos sueños suelen aparecer en momentos de sobrecarga, cuando la persona siente que debe sostener demasiado sin contar con el apoyo necesario. La imagen de intentar mantener el árbol en pie con esfuerzo refleja con claridad ese desgaste silencioso. Decorar el árbol en sueños tiene un componente creativo muy significativo. Habla de la forma en que construyes y muestras tu identidad, de cómo eliges adornar tu propia historia. Si la experiencia es placentera, suele indicar un buen momento de autoexpresión y aceptación personal. En cambio, si las decoraciones se caen, no encajan o generan frustración, el sueño puede estar señalando conflictos con la autoimagen o presiones externas que intentan imponer una forma de ser que no se siente auténtica. Soñar con luces navideñas. Las luces navideñas son símbolos directos de esperanza, orientación y claridad. Cuando aparecen brillantes y estables en el sueño, suelen reflejar un estado mental optimista, una sensación de confianza en el camino que se está recorriendo. Incluso si no todo está resuelto, la presencia de luces firmes indica que existe una guía interna que permite avanzar sin sentirse completamente perdido. Las luces que parpadean introducen un matiz distinto. Hablan de dudas intermitentes, de momentos de claridad que se alternan con confusión. Este tipo de sueño suele aparecer en etapas de transición, cuando se intuye hacia dónde ir pero aún no se cuenta con la seguridad necesaria para avanzar con firmeza. Las luces que se apagan por completo suelen reflejar cansancio emocional, pérdida de esperanza o una sensación de desorientación profunda. Existe un simbolismo especialmente potente cuando eres tú quien enciende las luces dentro del sueño. Esa acción indica que asumes un rol activo en la búsqueda de sentido y claridad, que no dependes exclusivamente de factores externos para iluminar tu camino. En contraste, enredarse con las luces suele representar complicaciones autoimpuestas, situaciones que se vuelven más complejas debido a intentos desesperados de control o solución. Más allá de su significado profundo, las luces también encarnan el deseo de belleza y celebración. En momentos de dificultad, la mente puede recurrir a estas imágenes como un contrapeso necesario, recordando que incluso en los periodos más oscuros existe la posibilidad de encender pequeños destellos de alegría y sentido. Soñar con una Navidad triste o solitaria. Este es uno de los sueños navideños que dejan una huella más pesada al despertar. La imagen de una Navidad vivida en soledad, o incluso rodeado de personas pero con una sensación profunda de aislamiento, suele tocar una fibra muy sensible. No se trata únicamente de estar solo en un sentido literal, sino de experimentar esa soledad existencial que aparece cuando uno siente que nadie logra conectar realmente con lo que está pasando por dentro. Este tipo de sueño no siempre refleja la realidad externa, es posible tener vínculos, compañía y afecto, y aún así soñar con una Navidad vacía porque la desconexión es emocional, no social. La Navidad triste en los sueños aparece con frecuencia después de pérdidas significativas. La muerte de alguien querido, el final de una relación que ocupaba un lugar central o incluso una mudanza que rompió la rutina y alejó de lo conocido dejan marcas que el inconsciente necesita procesar. El sueño se convierte entonces en un espacio seguro para que el duelo se exprese sin censura. La mesa vacía, el silencio incómodo o la sensación de frío emocional son formas simbólicas de darle cuerpo a ese vacío que quedó tras lo perdido. Aunque resulte doloroso, este tipo de sueño cumple una función necesaria, permitiendo que emociones reprimidas durante el día encuentren una vía de salida. En otros casos, la Navidad solitaria surge cuando existe una distancia profunda entre lo que se muestra hacia afuera y lo que se siente por dentro. La presión social por mostrarse feliz, agradecido o pleno puede generar una disonancia interna difícil de sostener. El sueño confronta esa contradicción sin rodeos, mostrando una escena que desarma la apariencia y deja al descubierto la verdad emocional. No es un sueño cómodo ni reconfortante, pero suele tener una fuerza reveladora que empuja a replantear decisiones, ritmos de vida o vínculos que ya no nutren como antes. Soñar con celebrar Navidad fuera de fecha. Este tipo de sueño resulta extraño desde el primer momento. Celebrar Navidad en pleno julio, o ser consciente dentro del sueño de que la fecha no es la correcta, introduce una sensación de desajuste temporal muy marcada. Cuando el inconsciente altera el calendario de esta manera, suele estar señalando que algo en la vida no está sincronizado. Puede tratarse de una sensación persistente de ir a destiempo, de sentir que el propio ritmo no coincide con el del entorno, como si se estuviera caminando en una dirección distinta a la del resto. Soñar con Navidad fuera de fecha también puede reflejar un anclaje al pasado. La mente intenta revivir un momento que ya quedó atrás, aferrándose a una etapa que fue significativa y que cuesta soltar. En otros casos, el movimiento es inverso y apunta hacia el futuro. El sueño expresa una impaciencia profunda,
un deseo de que algo ocurra ya, sin respetar los tiempos naturales de los procesos. Es la manifestación onírica de una urgencia interna, de la sensación de que la vida debería estar en otro punto distinto al actual. Desde una mirada más profunda, este sueño se vincula con los ciclos vitales. La Navidad simboliza cierre, balance y transición. Soñarla fuera de su momento habitual puede indicar la necesidad de cerrar capítulos que han quedado abiertos, de revisar decisiones postergadas o de asumir cambios que no encajan con lo que socialmente se espera según la edad o la situación personal. El inconsciente utiliza la Navidad como una herramienta simbólica para señalar que algo pide ser concluido o transformado, incluso si el entorno aún no parece listo para ese movimiento. Conclusiones. Al final, soñar con la Navidad es soñar con lo que significa estar conectado. Conectado con otros, con tu pasado, con tus anhelos más profundos de pertenencia y sentido. No importa si eres religioso o no, si te gusta la Navidad real o la detestas. Cuando aparece en tus sueños está hablando de esas necesidades humanas básicas que todos compartimos. Lo que más me importa que entiendas es que no hay una interpretación única válida para todos. Tu sueño navideño es tuyo, cargado con tu historia particular, tus heridas específicas, tus esperanzas personales. Los símbolos son puertas, pero lo que hay detrás de cada puerta depende de quién eres tú. Si has tenido estos sueños y te dejaron con una sensación intensa, buena o mala, presta atención. Tu inconsciente está trabajando en algo importante. A veces el mensaje es simple: necesitas más conexión, más alegría, más autenticidad en tu vida. Otras veces es más complejo y requiere que explores capas más profundas de tu psique, tal vez con ayuda profesional si el sueño es recurrente y perturbador. Lo hermoso de los sueños es que son honestos de una forma que nuestra mente consciente no siempre puede ser. No mienten, no pretenden. Te muestran lo que realmente sientes, lo que realmente necesitas, más allá de lo que crees que deberías sentir o necesitar. Y en ese sentido, un sueño navideño, por más simple que parezca en la superficie, puede ser una ventana invaluable hacia tu verdad interior.